está. Muchas gracias. Les quiero agradecer a todos la presencia y el interés demostrado en este webinar, que es apasionante y que necesita que estemos todos con las mentes bien abiertas, porque esto está cambiando y va a cambiar el paradigma de lo que es la comercialización y también el registro, peritaje y otras cosas del mundo del arte. Les quiero agradecer también muy especialmente a los dos oradores, a Gabriel Muchiut y a Gustavo Perino. Ha sido un placer preparar este webinar con ellos, me han enseñado un montón de cosas. Y bueno, esto hoy por hoy es una novedad, es un tema que está en la boca y en la mente de todos, luego de la venta que hizo Christie's en marzo, hace menos de 2 meses, de una obra enteramente digital, comercializada a través de un token no fungible, de Beeple, en casi $70 millones, que sorprendió un poco al mundo del arte. Estas ventas ya se venían haciendo, no de esta magnitud, y esto ha hecho que hoy por hoy este tema sea de sumo interés para toda la comunidad artística. No me demoro más en la presentación, le dejo la palabra a Gabriel para que nos explique rápidamente un poquito en qué consiste blockchain y qué es un NFT. Muchas gracias. Bueno, gracias José, Gustavo, gracias a todos. Cuando estábamos por empezar a armar un poco este webinar, estaba pensando cómo encararlo, ¿no? Al principio, como que no quería hacer una explicación simplista o generalista, pero como hay personas también con diferentes grados de conocimiento y entendiendo que esta puede ser su primera aproximación de muchos al mundo NFT, tokens no fungibles, creo que tenemos que ponernos de acuerdo, en primer lugar, en entender o definir mínimamente qué es un token. Y lo voy a hacer de la forma más simple posible. Un token es la representación de algo mediante la utilización de un objeto o un sistema que permita o facilite la división, la aportación y la transmisión en un ecosistema determinado. Es decir, que tiene que tener como finalidad la simplificación. Si nosotros lo complejizamos, pierde su esencia. Vamos a ir a un ejemplo típico que cualquiera puede conocer, las fichas de casino. Los jugadores ingresan y pagan. Algunos en otros tiempos lo hacían con diferentes monedas, otros con oro, con objetos de valor. Para que en la mesa tanto los jugadores como el croupier entiendan y simplifiquen las apuestas, establecían y acordaban un sistema de estandarización en el modo de intercambio. Entonces las fichas solo tenían valor dentro de ese ecosistema, dentro del casino. O sea, a nadie se le iba a ocurrir ir y pagar con una ficha de la ruleta en un bar, ¿no? Entonces, partiendo de esa esencia de lo que son los tokens, vamos a hacer una primera gran división lógica en tokens fungibles y no fungibles. En los fungibles, la representación de los bienes no se diferencian entre ellos, o al menos nos da lo mismo. O sea, los billetes es un ejemplo de token fungible. Por más que estén numerados, nos da lo mismo que si es un billete de 100 pesos u otro, ¿no? Lo mismo pasa con el Bitcoin, con otras criptos. O sea, estos nos permiten simplificar ingresos, aportan dinamismo. Es el caso del croupier, ¿no? Donde están todos más cómodos viendo las fichas que son estandarizadas. Y por otro lado tenemos los tokens no fungibles, que representan sí objetos únicos. Ahí sí nos importa esa diferenciación de cada uno, no es lo mismo uno que el otro. Entonces, la primera diferenciación es la distinción entre lo que se denominan RC20, que son los tokens fungibles, y los no fungibles, que es el estándar 721. Así es como se denominó en Ethereum, que fue la primera cadena blockchain que permitía los smart contracts. A lo largo de esta explicación, en diferentes preguntas o pasajes, vamos a hablar un poco y voy a hacer analogías con las cargas marítimas. ¿Por qué? Porque ahí justamente hay una estandarización que responde a la misma solución que en su momento se dio para unificar los sistemas de medida, de peso, que son los containers. El container cambió la historia de las exportaciones, los sistemas de carga, cómo encajan en los barcos, cómo se utilizan en todos los países del mundo.
los camiones, en los trenes, en depósitos fiscales. Cambió íntegramente los sistemas de suministro logísticos, ¿no? La estandarización entonces lo que hace es ampliar el mercado, unifica criterios. ¿Qué es lo que pasa acá? Da interoperatividad a sistemas, actividades. Para decirles algo general, salvo los que usen Apple, uno busca dispositivos estandarizados, para que sean los mismos cargadores, para que uno pueda subir las aplicaciones desde el mismo lugar. Entonces, podríamos empezar a definir un NFT, que es un Not Fungible Token, como un estándar programado que representa algo con características y atributos que lo hacen único, indivisible, trazable, transferible y por sobre todo que tiene la capacidad de probar su escasez. O sea, fundamentalmente la magia de blockchain radica, y de estos tokens no fungibles, en esa escasez y que sea verificable por las partes y por terceros. O sea, cosa que hasta la aparición de estos RC721 no existía. Estaban los archivos JPG, la música, pero era medio difícil de distinguir cuál era el original de una copia. Es decir, que la verdadera magia del NFT, por así decirlo, radica en dos lados. Por un lado, en la estandarización, y por otro lado, en la posibilidad de crear escasez digital y que ésta sea verificable, con lo que se puede dar la propiedad digital de algo. O sea, y da la posibilidad de interoperar activos en múltiples plataformas, incluso de diferentes personas, ¿no? Los NFT se utilizan en diferentes industrias o lugares donde requieran artículos digitales únicos. Por ejemplo, criptoarte, que es lo que vamos a ver, los coleccionables digitales, juegos en línea. Y esto permite que estos archivos puedan negociarse incluso entre personas y con terceros, ni siquiera teniendo el permiso del desarrollador inicial, por ejemplo, de un juego. Los NFT entonces permiten comprar y vender la propiedad de artículos digitales únicos y hacer un seguimiento de quienes lo poseen, usando la cadena de bloques. Eso más o menos un resumen que quería hacer, una idea conceptual de lo que son los tokens y cuáles son los no fungibles, los fungibles, por lo menos para que todos puedan entender o tener una idea básica de qué vamos a hablar. Gabriel, queda claro. Ahora, desde un enfoque utilitario, desde un punto de vista utilitario, ¿cómo lo podés explicar? Bueno, sí, en realidad yo quería ir directamente hacia eso, pero tuve que hacer una introducción para explicar mínimamente qué es y que vean que lo que se busca es una estandarización, algo más sencillo, ¿no? En una explicación no técnica, nosotros lo que tendríamos que hacer es una deconstrucción, es como desarmar un auto, porque primero tenemos que entender que el NFT no fue construido para obras de arte. O sea, es un smart contract que es estandarizado, está pensado en abstracto, para facilitar la identificación de objetos únicos, para probar su escasez. O sea, los smart contracts que crean NFT, podríamos decir entonces que son como la carcasa, son herramientas para añadirle valor, pero no es el valor en sí mismo. El valor del NFT va a depender de lo que hay detrás, de la veracidad del bien subyacente, de los proyectos, de las personas involucradas, de dónde está alojada la obra, que fue justamente uno de los temas que a vos te apasionaba tratar de entender, que después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ahora que hablamos un poco de esto vamos a preguntarnos, ¿qué es un NFT? Pero vamos a buscarlo desde un enfoque como más utilitario. Porque uno ve, más allá del pantallazo que yo hice, uno cuando ve las noticias termina viendo que las principales agencias en YouTube, hay muchísima información relacionada a qué es un NFT, pero desafortunadamente no se enfocan en brindar respuestas a preguntas importantes. Buscan simplemente respuestas de impacto puramente especulativas. Por ejemplo, no sé, Elon Musk compró Bitcoin, un NFT se vendió por $1 millón. Y después hay otras noticias que son demasiado técnicas. Pero no es que no sea importante la parte técnica, o sea, la implementación técnica de un NFT es importante, pero es importante de la misma manera que es importante la implementación técnica de un lavavajillas, pero no necesitas que yo o alguien como yo ahora te explique cómo se usa un lavavajillas, cómo funciona un lavavajillas. Necesitas una guía rápida que te explique cómo usar un lavavajillas y por qué no tenés que lavar los platos a mano. Entonces, vamos a abordarlo
desde un enfoque estrictamente utilitario y de mejores prácticas, le llaman. Entonces, sin descripciones de blockchain, vamos a tratar de mantenerlo simple. Entonces, un NFT es la prueba de que sos dueño de algo. El tema es, ¿qué es eso que tenés exactamente? Este es el primer lugar entonces donde deberíamos empezar. Necesitamos descomponer un poco la estructura de un NFT en algo que sea relativamente fácil de comprender y de visualizar. Entonces quiero que piensen en un NFT como una lasaña. A ver, yo les quiero compartir un minutito. A ver, les voy a mostrar, a ver si puedo compartir acá. ¿Están viendo acá? Ahí está. Sí. ¿Qué están viendo? ¿Unas capas? ¿Qué es un NFT? Sí, exactamente. Bueno, ven las capas, ¿no? Ven una relación. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que piensen en una lasaña. En una lasaña hay diferentes capas individuales. Pero esas capas, o sea, no funcionan solas, trabajan para hacer una comida, por lo menos a mí me encanta. Y el NFT en el fondo es como muy parecido. Se compone de capas que trabajan juntas para hacer algo diferente, algo que los unifica. Lo primero, lo que recubre, por así decir, un NFT es una relación. Es una relación definida, es una conexión entre los creadores de obra, compradores, vendedores. La capa de la relación es una especie de envoltorio del NFT, porque por definición una relación involucra siempre a más de una persona. En un NFT siempre vamos a tener mínimamente a dos personas, pero a menudo involucra mucho más. Depende el estadio del NFT. Entonces, lo primero que quería que vean es que se generan muchas relaciones, por ejemplo, entre el creador y el proveedor del almacenamiento de los datos, entre el creador y el marketplace, o sea, donde se vende, entre el creador y comprador, entre compradores y vendedores, propietarios, creadores, los que le dan validez, por ejemplo, los oráculos, que después vamos a hablar, certificadores. Entonces, un creador, una de las relaciones, podríamos decir, un creador tiene que almacenar el activo del NFT, que después vamos a ver qué es lo que pasa, y necesita alguien que le dé ese lugar. Esto crea una relación entre el creador y el que le da el almacenamiento. El creador también tiene que encontrar un lugar donde vender el NFT. Entonces se crea un vínculo entre comprador y vendedor, o a veces necesita un marketplace. Bueno, hay muchas relaciones a lo largo del NFT, pero es importante que entiendan que el NFT todo el tiempo hay una relación, hay relaciones entre personas, relaciones entre diferentes actores. Pero lo que vamos a ver es cómo estas relaciones actúan con las diferentes capas de este envoltorio. La primera capa es el token, yo digo que el token es lo que probablemente ustedes piensan cuando piensan en un NFT. Los NFT en parte son similares a las criptomonedas, en referencia a que tienen llaves, claves, se alojan en wallets, pero en realidad ese token no lo veamos tanto como una criptomoneda, más bien como un conjunto de claves. Se alojan en el mismo lugar, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las llaves, si ustedes tienen llaves en el bolsillo. ¿Qué significa? Significa la propiedad de un auto o de una casa. Entonces, tener un NFT significa la propiedad de un contenido asociado. O sea, si ustedes tienen las llaves del auto, no son dueños de las llaves, son dueños de la casa o del auto. En el NFT, el token es el contenido asociado de ese archivo o esa obra que van a tener. ¿Sí? Entonces, primera capa, una conclusión preliminar, es que el token es importante, pero no es el activo en sí mismo. El activo es lo que tu token va a demostrar que posees. La segunda capa, siguiendo con las analogías, están los metadatos. O sea, cuando les estaba hablando de los containers, vamos a seguir con el tema de las compañías navieras, ¿no? Las compañías navieras envían cargamento al extranjero, o incluso cuando se cruzan fronteras. Los contenedores de carga tienen algo que se llama manifiesto. El manifiesto es una lista de todo lo que hay en la carga, con explicaciones del contenido, origen, descripciones de las relaciones, validadores. Al igual que esos envíos de carga en los contenedores, un NFT incluye un manifiesto.
este manifiesto dentro del NFT es lo que se llama metadatos, que después, si tenemos tiempo, yo les quiero mostrar cómo es que se ven dentro de la blockchain, que es algo importante, que vean qué es lo que se ve, ¿no? Los metadatos, sin lugar a dudas, son la parte más importante de las capas del NFT. Sin los metadatos, tu NFT es solo una muestra de propiedad de algo. Los metadatos es lo que le dicen al mundo o a los que van a ver de qué es lo que sos dueño, ¿no? Los metadatos apuntan en la dirección hacia dónde está el archivo de los activos. Entonces le dicen, ¿qué es lo que tienen? ¿Tienen licencia? ¿Cómo son? Todo esto se ve a través de los metadatos. Porque en un nivel muy básico, como les dije, que apuntan al archivo, el objeto transaccional, en realidad, lo que se está comprando y vendiendo, y esa información que va del archivo, es la que se incluye en los metadatos. Pero no es el archivo en sí mismo los metadatos. Los metadatos son el enlace hacia el archivo, que es la otra capa. Después vamos a profundizar en algún momento sobre el archivo en sí, pero se supone que un NFT es una representación permanente de la propiedad de un activo. Entonces es fácil de asumir que muchas veces esta capa de archivos también tiene que ser permanente. Sin embargo, no se da siempre este caso. Tal vez es el talón de Aquiles de los NFT, cuando no está bien resuelto, porque los metadatos del NFT apuntan al archivo, que es lo que se tiene. Pero ese archivo a veces puede vivir en diferentes lugares. Puede vivir en una plataforma de almacenamiento permanente como puede ser Facebook. Lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación es dónde deberían vivir y por qué. Porque yo entiendo, y muchos de los que están en el mundo de los NFT piensan que tienen que vivir en un lugar que se llama IPFS, que es Interplanetary File System. Es un sistema que proporciona una solución integrada para verificar y autenticar los archivos. O sea, que se pegan. Un archivo almacenado en IPFS tiene propiedades en la fijación. Anclar un archivo en IPFS es de un modo singular a pagar un Dropbox, pero que se conserva no solamente tu contenido, sino que en IPFS tenés el control absoluto de todo. Y la última capa es la... Claro, exactamente. Es un lugar al que se accede, no quiero spoilearme a mí mismo, pero es una forma de buscar esa información en forma encriptada de la misma manera que transferimos los tokens. Si los tokens se transfieren a través de un sistema encriptado, que o la fotografía o el archivo no esté encriptado y salga directamente de Instagram, sería como algo muy bajo, ¿no? Muy básico. Y la última capa es la licencia. Cuando uno compra un NFT, muchas veces tienen requisitos asociados. Por ejemplo, restricciones, reglas de licencias. Bueno, estas reglas también tienen que vivir dentro del NFT para que todos la conozcan. Entonces, en muchos casos el NFT, por ejemplo, puede tener pagos de regalía codificados en la cadena. Y esa es la forma de automatizar y hacer cumplir las reglas en forma simplificada y automatizada. Entonces es importante comprender qué es lo que se posee, cuáles son los derechos, cuáles son las responsabilidades. Así que preliminarmente con esta parte de lo que les estoy contando, yo quisiera sacar una mini conclusión preliminar, que es: la tecnología blockchain puede ser confusa, tal vez se los hice más confuso, no sé, pero a veces se torna innecesariamente complicada en la forma en la que se presenta, ¿no? Entonces, lo que yo quiero a lo largo de este webinar es darles una pequeña guía de NFT y que los ayude a romper mínimamente esa barrera. Quiero que les quede de los NFT que no son solo los tokens, que no son solo los archivos, que no son solo las entradas en una cadena de bloques, sino que cuando se implementa correctamente, los NFT son una relación que está claramente definida entre muchas partes, que vamos a ir viendo, que les va a explicar Gustavo también,
dentro de Internet. Así que bueno, eso es más o menos una descripción de... Complementando con tu analogía, precisamente vos podés tener las llaves de un auto, lo que no significa que ese auto sea tuyo. Entonces ahí eso se arrastra a millones de ejemplos que vamos a dar, porque vos poseer un NFT no es garantía de que lo que está detrás realmente sea tuyo. Y ahí viene uno de los grandes cuestionamientos, una de las grandes problemáticas de simplificar a tal extremo de que son certificados de autenticidad para cualquier cosa y que es garantía absoluta, ¿no? Me permití el comentario, José. No, me parece muy bien, para eso estamos, que sea un poco más, que haya intercambio. A mí uno de los temas que me obsesiona un poco, porque digamos, estos NFT pueden estar relacionados a una obra de arte física a través de la tokenización, es un activo que yo veo, puede ser una obra puramente virtual. Esa obra puramente virtual, y vos adelantaste un poquito mi gran duda, es dónde está alojada. Porque si el artista la aloja en algún sitio, por ejemplo, después ese sitio desaparece. O vamos a suponer que el artista no le paga al host. Ahí entonces está. se la dan de baja. Entonces yo me quedo con un título de propiedad, que es un hermoso NFT que tiene un hash de 25 caracteres, todo lo que sabemos, pero no tengo nada atrás. Y eso, entonces eso quiero, si podés explicar un minuto ese tema, porque me parece que es un tema que es interesante para todos. Dale, sí, exactamente, sí. Ese es uno de los temas medulares y es, como dije en un primer momento, es como el talón de Aquiles, y que si no está bien resuelto, mucha gente no se va a dar cuenta, se va a implementar igual, pero tiene vicios que en algún momento, si esa obra es importante o trasciende o algo, puede tener problemas, porque esto es la importancia del IPFS, Interplanetary File System, ¿no? El estándar RC721, que dio lugar al mercado de tokens no fungibles en Ethereum, y que, bueno, se denomina así para los not fungible tokens, es un estándar para crear este sistema, que en el fondo no es más ni menos que una forma complicada de decir objetos únicos. Eso es lo que quiero que les quede. Porque cualquier cosa única puede ser un NFT, una casa, una tarjeta de béisbol, como coleccionan los americanos, figuritas, una obra de arte. Pero el poder en realidad no está en que el artículo sea único y digitalizado. El poder está en la verificabilidad. Ahí es donde brilla este estándar RC721. O sea, el problema con la creación de los tokens no fungibles proviene del almacenamiento de los archivos subyacentes, que es lo importante, que es la vinculación off-chain y on-chain, que después ahí va a hablar Gustavo. Lo que corre on-chain es lo que corre dentro de la blockchain, y lo off-chain es toda la documentación, todo estos metadatos, que voy a explicar un poquito, en algún momento lo vamos a ver, que las cadenas de bloques en realidad no son eficientes para almacenar grandes cantidades de datos, porque tampoco es el objetivo. Lo que corre por blockchain son datos simplificados. En general, el costo, para que se den una idea, yo estuve sacando una cuenta hace un rato de Ether está a 4100, más o menos. El costo de almacenar en Ethereum 1 giga son 17.500 Ether, alrededor de 66, 68 millones de dólares. Una locura. Entonces, si sabemos que el costo de almacenamiento de los activos vinculados a un NFT es demasiado alto para usar una cadena de bloques, ¿cuáles son las alternativas? Podríamos almacenar activos utilizando los sistemas de almacenamiento tradicionales en la nube, Amazon, Dropbox. Todos ofrecen soluciones de almacenamiento eficiente, económicas. Sin embargo, el almacenamiento en la nube tradicional, así como lo conocemos, tiene un defecto importantísimo, y es que no es verificable criptográficamente. Ahí es donde se desmorona todo. Y el objetivo de un NFT es la verificabilidad digital y el control de lo que podría ser un activo físico digital. Si no podemos verificar el activo subyacente de esa manera similar a como verificamos la propiedad del token, que está representado ese activo, pierde sentido el objetivo final de la tokenización. Estaríamos haciendo las cosas a medias. Entonces la solución es
Sí, sí, te escucho. No, me gusta a veces meter comentarios transversales, Sí, porque básicamente para mí la mejor definición de blockchain para aquel que está por primera vez escuchando esto, para mí es una gran escribanía digital mundial, ¿no? Es un lugar donde se registran cosas y como ponemos la analogía de la casa, vos registrás la propiedad de la casa, ¿no? No me sale ahora el estatuto de propiedad, no me sale sí, sí. la palabra, pero no presentás los detalles de la casa, el plano, no presentás nada de eso, eso está en otro lugar. Entonces, básicamente lo que estás explicando es eso. Hay algo que queda registrado en una escribanía que dice, sí, esto es tuyo, y todo ese resto de la información va a depender dónde la almacenemos, si va a ser un negocio seguro, durable en el tiempo, registrable, trazable, o si puede ser un golpe, un fraude o un proyecto más que falló como tantos otros, sea en el mundo físico o en el mundo digital. Me parecía que estaría bueno ese resumen. Exactamente. Y después vamos a ver que todo lo que desarrolla Gustavo como verificador y certificador, en realidad es la magia de aportarle el valor. Si no, en realidad el NFT es un lugar vacío. Es lindo, es una linda estructura, pero si no se le aporta eh, lo que los validadores tienen, los certificadores, toda la gente involucrada en el mundo del arte, es un cuadrito vacío. Entonces, sin tratar de ponerme tan técnico, les voy a decir que IPFS aprovecha un tipo de herramienta que se llama direccionabilidad de contenidos. Con la direccionabilidad de contenidos, yo no tengo que depender de una ubicación. Entonces, la magia en el fondo es que IPFS se encarga de la verificabilidad, debido a que el contenido se define y almacena en función del contenido en sí mismo. Es decir, que si se manipula o se cambia parte del contenido, tendríamos una discrepancia al intentar verificar ese contenido y sabríamos que es incorrecto. Vamos a hacer un ejemplo simple que los tenemos acá a José y a Gustavo, ¿no? Pensemos que Gustavo almacena una imagen en IPFS y esa imagen es un gato. Está representado por un identificador que le da este lugar. Para simplificar, digamos que el identificador siempre es un código de letras y números, ¿no? Digamos que el identificador es la letra C. Y José pide esa foto del gato y le dibuja unos bigotes, una cola, algo al gato. Cuando José carga su foto, ya no va a tener el mismo identificador, porque cambió los datos subyacentes, que es lo importante. Pasó a ser un gato con bigote o con otra cola. Entonces, el identificador de José, podríamos decirle que tiene el nombre M, no sé. Si José intentaba hacer pasar su foto como que era de Gustavo, cualquiera que más o menos se molestara en comprobarla sabría que está mintiendo, ¿no? Entonces, el identificador de Gustavo no coincide con el de José. Por lo tanto, la imagen que José está tratando de hacer pasar por Gustavo es verificablemente falsa. Y eso también se da no solamente en las fotos y todo esto que se mete en el metadato, sino en toda esta información adicional que Gustavo le va incorporando a la obra y le va dando validez. Ok, ahora, Gabriel, no, hablamos de blockchain, de NFT, se ven las obras publicadas, pero ¿qué es lo que se ve dentro de la cadena de blockchain? ¿Vos podés mostrar una obra? ¿Podés mostrarnos un poquito cómo se ve? Sí, sí, espera que voy a ver. Ahí Delfina creo que Estaba, quiere hacer una consulta. Sí, es que había alguien que había levantado la mano hace como 5 minutos. Sí, Rosa, yo les pediría, si quieren ir haciendo las preguntas por chat, yo después las voy leyendo, si les parece, para que no se corte tanto. a ver, les voy a mostrar algo. A ver, ¿están viendo acá una página que dice Maito? Yo les voy a mostrar, Sí. ¿sí? Bueno, les voy a mostrar, a ver, yo acá tengo dos wallets. También quiero que vean un poco qué es lo que se ve de blockchain, porque muchas veces la gente entra a los marketplaces, ve las obras, pero no sabe, como no usa eh, wallets. Yo acá, por ejemplo, tengo diferentes billeteras digitales.
Esta es una que... La es billetera más- digital es necesario para tener monedas cripto para poder operar en NFT. O sea que Exactamente. con Y pesos tuviste que comprar criptomonedas. Perdón, ¿no? Que hago estas sí, sí, aclaraciones sí, sí, precisamente porque está, uno está enganchado perfecto. en la terminología técnica y precisamente wallet es billetera y es la billetera digital. O sea, es donde ponemos las criptomonedas que vamos a necesitar para comprar en este casino que puso de ejemplo Gabriel, ¿no? Las Claro, fichas. a ver, vamos a ir acá a una que es como más fácil, más amigable. A ver, yo acá tengo, ven que tiene tokens, pero esto no lo puedo sacar de acá. Voy a tener que, ahí está. Vieron que tengo acá, dentro de los tokens y de las partes, estoy en una red que se llama XDAI. Hay muchas redes de blockchain, ¿no? Esta es una simplificada que tiene, que es la que usamos en la plataforma en la que yo formo parte, que es Tokenizart, porque las transacciones son más baratas, son económicas, están dentro, se llama sidechain, es como una cadena lateral de Ethereum, pero tiene mucha seguridad. Bueno, acá tengo un token, ven que dice 1, bueno, esto es un NFT muy divertido donde se puede entrar, dibujar, pero para mostrarles cómo funciona y qué es lo que se ve, es súper práctico. Yo acá creé un token en esta billetera que le puse un nombre y quiero mostrarles qué es lo que se ve en blockchain. Este Blocks Explorer es es una forma de visualizar todo lo que corre por blockchain. Así les voy a mostrar un poquito. Bueno. Acá ven que tengo... Creo que ¿Están viendo? tenía que compartir de vuelta y cambiar de pantalla, me parece. Ah, ¿qué están? Ok. Porque si no sigo viendo la... Perdón, qué suerte. Gracias por avisar. Bueno, Ahí sí. esto es lo que se visualiza de blockchain, ¿sí? Cómo se ve una cadena por dentro. Entonces, acá me figuran los datos de mi dirección, de mi wallet, que es la que tenía acá asociada, y me dice qué es lo que yo tengo. Entonces me dice que tengo una Nifty Inc. y me dice que tengo un RC721, que lo saqué de un lugar, se pasó acá a la wallet, y me da un identificador. ¿Por qué? Porque en realidad el contrato inteligente de este RC721 lo hizo esta plataforma y tiene miles de tokens creados por los usuarios. Yo acá creé uno, a ver, no sé ni cuál es el que creé. Había hecho, bueno, después debe estar en otra wallet, por eso hice uno que le puse SAD. Pero bueno, no importa. Cuestión, acá dice los datos de transferencia, de token, y si yo voy a metadato, me va a figurar cuáles son los metadatos. Este sería el dibujo, pero el dibujo no está dentro de la blockchain. La blockchain lo que hace es visualizar una URL, o sea, una página, un lugar donde va, y acá está usando, yo justamente busqué porque usa IPFS. Entonces, me manda a este sistema de Interplanetary File System en donde está alojado y me manda la foto de estos metadatos. Te manda la nube donde está alojada. Claro, entonces, esto es una forma de mostrar qué es lo que se ve en Internet y qué son los metadatos y cómo se ve en la blockchain. Entonces, yo, por ejemplo, acá podría ver desde la aplicación, que es una aplicación muy sencilla, que lo que hace es mostrar dibujos que uno hace y le puede incorporar precio, lo puede enviar, lo puede vender, lo puede cambiar a otra cadena. Bueno, está media lenta la página. Pero bueno, quería mostrarles un poquito eso, simplemente. Está perfecto. Gabriel, vos desarrollaste una plataforma que a mí me parece sumamente interesante, que está más relacionada con la obra física, porque, digamos, Sí. no tenemos que pensar que blockchain se refiere únicamente a la obra virtual, también es muy importante el tema de la obra física, y si querés, te damos unos minutitos, si querés contarnos unos minutos cómo funciona y de qué se trata Tokenizart. Bueno, a ver, espera que voy a... También ¿O querés decir, me parece más oportuno decirlo después que presente el contexto? Sí, dale. Sí, dale, Gustavo, José? habla vos y después... Sí, buenísimo. Para meternos bien en el tema de arte,
¿no? Saliendo de ¿Cómo hago lo para sacar acá? transaccional. Stop share, abajo el verde, el Ah, acá mismo está, verde que- ahí está, listo. exactamente. Ahí está. Gracias. Más o menos para seguir el orden que habíamos planificado para Perfecto. básicamente ir presentando los temas. Es complejo, ¿no? Pensar con mente analógica en el mundo digital. O sea, estamos en el medio de una transición. Básicamente todos estamos involucrados hoy digitalmente y la pandemia lo que hizo fue empujarnos a todos a operar digitalmente. Entonces, cuando hablamos de obras de arte, me parece que tenemos que, no digo ni cambiar el paradigma ni romper el paradigma, pero dejar de pensar como que lo único que se puede coleccionar es lo físico, ¿no? Entonces, hay toda una nueva generación no solo de artistas digitales, sino de nativos digitales que consideran tener un archivo que representa una imagen, lo consideran tan importante como un coleccionista de obras de arte tradicional tener un cuadro en su casa. Entonces, es un poco disruptivo, ¿no? Para esto de pensar quién pagaría tanto dinero por tener algo que se puede reproducir infinitamente. Entonces, a veces de las conversaciones que hemos tenido, José, voy sacando a veces preguntas muy, muy elementales, pero son preguntas que nos hacemos todos. Básicamente, si una obra pierde valor, pues, ¿qué valor tiene tener un archivo digital de una imagen que se puede reproducir eternamente? Bueno, creo que el ejemplo más tradicional y clásico es la propia Mona Lisa, reproducida infinitamente y cada vez es más famosa y no tiene que ver con que su reproducción haga que valga menos. Entonces acá el artista NFT viene primero a dar una solución a todo un mundo nativo digital, a un artista digital que creaba su arte a través del sistema y que le costaba mucho poder identificarlo y venderlo, ¿no? O sea, porque si lo subía a una de estas redes, cualquiera de las redes en las que todos compartimos cosas, inmediatamente alguien pegaba esa imagen y le costaba mucho ejercer su derecho de autor sobre esa imagen. Hoy, al tener esta especie de certificado digital, lo que él hace es decir, bueno, este archivo lo creé yo, lo subo a la plataforma y ya genera un certificado de autenticidad. Si bien explotó todo en este trimestre, y vos cuando decías lo de Beeple, para mí parecía que pasaron meses y pasaron solo 2, ¿no? O sea, a la velocidad, y los que nos metimos un poco en esto, es abrumante, abrumadora la velocidad. En el primer trimestre de este año se manejaron más de $2.000 millones en NFT, de todo, ¿no? NFT no, obviamente son distintos tipos de activos digitales. Pero ya viene de varios años. Voy a compartir una pantalla acá para básicamente que vean que el ecosistema del arte, ya estamos hablando del arte, ¿no? El ecosistema del arte está usando blockchain, está usando esta escribanía digital desde como mínimo 2018, 2017, 2018, y hoy atraviesa básicamente todas las industrias que participan del mercado de arte, desde seguros, certificadoras, venta. Con todo esto que explicó Gabriel, ¿qué nos permite el NFT o qué nos permite blockchain? Tener trazabilidad, tener por primera vez un registro de propiedad, por ejemplo, de una obra de arte, que es un gran dilema, ¿no? El tema de a quién perteneció, la famosa proveniencia. Cómo confirmar que si realmente perteneció a José y antes perteneció a Gabriel. Bueno, a partir de estas plataformas que se crearon, lo que se está haciendo es el mundo físico, todas esas obras de arte físicas que pertenecen a grandes colecciones o que quieren ser vendidas, están usando esta escribanía digital para decir, ok, esta es mi obra, acá está la documentación, esta es la factura de compra, esta es la póliza de seguro, o sea, todos esos que van a componer estos metadatos que dijo Gabriel, y lo vamos a subir a una plataforma que me permite disponibilizarla para la venta y un coleccionista desde la otra parte del planeta va a entrar, va a ver esa obra, va a poder ver toda la información que está subyacente. Ahora. Gustavo, te interrumpo un minuto porque Sí. lo que estás diciendo es muy importante y no sé si la audiencia tiene conciencia, porque acá en Argentina el tema de la provenance, bueno, sí, en fin, estaba en la colección, bueno, no. En la mayoría de los países es obligatorio para el comprador verificar de dónde viene la obra. El ICON a los museos les exige prácticamente tener idea
de quiénes fueron los diferentes propietarios desde que salió del atelier del artista, imaginemos un máster, y también no olvidemos que hay una nueva ley en Argentina, que es la 27522, que fue dictada en diciembre del 2019, que todavía no está reglamentada, que crea un registro de compradores de arte y que obliga a los compradores justamente a verificar el origen de la obra. Entonces, este tema no es un tema menor en el mundo del arte, es un tema muy, muy importante, el tema de la trazabilidad. Precisamente en esa línea, y apoyado en lo que decía Gabriel, NFT es una herramienta. Es una herramienta súper poderosa porque tiene que ver con una herramienta absolutamente descentralizada, pero quien le otorga valor a esa herramienta son las entidades verificadoras que están detrás. No es lo mismo comprar una obra de arte en Mercado Libre que comprarla en el marketplace de Sotheby's o Christie's, independientemente del criterio que cada uno pueda tener sobre esos marketplaces. Entonces, no es lo mismo quién está detrás. Entonces, acá el NFT es un registro digital de ese activo. Estoy hablando de obras físicas, ¿no? Nos trae por primera vez la enorme posibilidad de vincular lo físico con un registro, por ejemplo, un certificado de autenticidad, un documento que tiene sus respectivas firmas verificadas y demás, y eso subirlo a una escribanía digital. ¿Para qué? Para que pasan 5, 10 años, alguien intentó modificar ese papel, esa documentación que acompaña a la obra, tenemos un testigo subido a la escribanía donde, como dijo Gabriel, no va a coincidir la información. Esta información fue cambiada porque la otra, la que está en blockchain, es la que no se puede cambiar. En ese sentido hay varias, acá ven en la pantalla, título, provenance, autenticidad. Todas esas empresas que están ahí mencionadas están trabajando hoy con compra, venta, registro, documentación. Hoy se puede registrar la vida de la obra de arte. La obra de arte fue para préstamo, sea de un museo, sea de una colección particular, fue para un préstamo. Bueno, ese registro de reporte de condiciones de cuando salió, se sube a la blockchain. Cuando vuelve, se hace un registro nuevo, se sube a la blockchain. Y de esa manera se va registrando. Básicamente esto da para un curso específico para hablar de eso, pero lo quería presentar porque acá vemos un montón de marcas, algunos logos marcas son desconocidas, pero otros son de certificadoras internacionales ya de mucha trayectoria. Todas están operando hoy con blockchain para dar esta posibilidad de registro. Existen, a ver si está ahí, por ejemplo, existen ya desde varios años, lo menciono el caso de Maecenas, porque su fundador es un argentino, está radicado en Singapur. Bueno, disculpen, ahí quedó en portugués la imagen. Básicamente lo que hizo Maecenas fue tomar la blockchain, agarrar una obra de arte, dividirla en varios NFT y decir cada NFT es una acción de este Picasso, que es un All Master que está guardado en una reserva técnica de Suiza, y José es dueño de una acción, Alfredo puede ser dueño de otra y Gabriel de otra. ¿La obra la tengo yo? No, no la tengo. Entonces acá está un ejemplo de que la obra física no está a disposición mía. Entonces básicamente es como tener una obra digital. Ahí se deja de lado todo esto de apreciar la obra de arte que yo compré. No vamos a entrar en esa discusión filosófica. Pero ¿para qué se está haciendo esto? Básicamente la obra de un Picasso, la obra de un Renoir, de un Dalí, siempre sube, porque son escasas y la oferta y la demanda hace que cada año haya una rentabilidad promedio del 10%. Cuando a lo mejor el resumen de Standard & Poor's de la bolsa de Estados Unidos no todos los años da positivo el promedio. Entonces lo que dicen es, a través de token yo puedo ser propietario de una acción de una obra de arte, ¿sí? Estas obras de arte tienen que estar verificadas. Y ahí volvemos a los problemas del mercado de arte tradicional. Compro una obra de arte, ¿es auténtica? ¿No es auténtica? Preciso de confirmar si es auténtica, preciso de contratar a terceros para que hagan esa verificación. Entonces los problemas del mercado de arte tradicional se están llevando al mercado de arte digital, es inevitable. Existe, solo para mencionar, ya hace varios años, existe el token como obra de arte, la obra de arte meramente digital, puramente digital, creada ya en el universo digital y puesta a la venta. Pero ¿por qué menciono a Kevin, a Bosch y Huawei aquí? Porque
Ellos crearon, por ejemplo, Kevin Abosch es un gran fotógrafo famoso. Volvemos a la discusión, ¿qué es lo que vale en el mercado de arte? ¿En realidad el objeto, el activo, o todo lo que está por detrás? ¿Y quién está por detrás? El artista. Entonces, vemos noticias, ¿no? El NFT se vendieron en miles de dólares. Hay una burbuja financiera dentro del mundo de NFT, lo cual es algo normal cuando surge una nueva tecnología, porque cuando surgió Internet hubo una burbuja de las .com que después explotó, y Internet lo usamos hoy todos y atraviesa nuestra vida. O sea que la herramienta no era el problema, sino era el producto de la especulación que estaba, el negocio que estaba sobre eso. La mayoría de los titulares de diarios que vemos de NFT comprados en 50.000 dólares, 10.000 dólares, primero aclarar que no son dólares lo que se pagaron por esas obras, son criptomonedas. Y de las criptomonedas hay muchas que tienen su equivalente, en una especie de casa de cambio, tienen su equivalente a cuánto sería en dólares, ¿no? La referencia internacional. Pero hoy todas las noticias de ventas de NFT, de criptoarte, de arte digital que están explotando en todas las noticias de los diarios, son comprados con criptomonedas y son todos nativos digitales los que compran. No hay coleccionistas aún, coleccionistas del mundo físico, coleccionistas de arte tradicional, que se estén metiendo en ese mercado. Lo cual no sabemos, y lo dejo abierto, José, porque esto es un webinar corto, no sabemos si esos dos caminos van a seguir en paralelo o se van a fusionar en algún momento, si van a seguir funcionando como dos nichos de mercado totalmente independientes, o se van a fusionar y un coleccionista va a comprar arte físico y arte digital y le va a dar el mismo valor. Kevin Abosch hace un par de años que viene con esto, y él, lo que está ahí abajo, ya Gabriel explicó que un hash es un código de 25 caracteres, que es lo que está registrado en blockchain, que está asociado a esos metadatos, ¿no? Entonces él dijo, tengo una obra de arte digital, tiene un token, ese token es un número, es el título de propiedad. Le está faltando la pata física a todo esto. Y lo que hizo Kevin Abosch fue hacer un sello de goma con el código hash, se sacó sangre, y ese sello con su sangre lo puso en 100 obras en papel físicas y las vendió como obras físicas vinculadas a una obra de arte digital. Lo menciono porque hay miles de artistas. Menciono esto porque realmente él trianguló esta cuestión de lo digital y lo físico, y con la autenticidad, básicamente es su sangre, ¿sí? Entonces, no es nada nuevo. Lo que está pasando ahora es que se popularizó y empezaron a surgir como los Mercado Libre de los NFT, los eBay de los NFT, y donde todos nosotros podemos subir cualquier archivo pagando, lo registramos, decimos ese archivo es mío, y se lo ofrezco a alguien para que me lo compre. Ahora, ¿quién me lo compra del otro lado? ¿Cuál es la verificación? Ahí vamos después con lo que Gabriel va a presentar, que es una de las soluciones que se está colocando para este gran dilema de que, bueno, ¿qué es lo que es auténtico? Yo tengo la llave del auto, ese auto es mío, tengo título de propiedad sobre ese auto. Entonces, tener la llave no significa eso. Y por Gustavo, último... sí, perdón, no, yo te quería preguntar, antes que decías, ¿qué beneficio trae esto para los artistas y los compradores, digamos? Porque me parece interesante ese tema también. Primero lo que haces es tener un acceso global a venta y compra internacional bajo estándares. Entonces acá esta cosa de estandarizar, donde alguien de Suiza puede confiar en un artista argentino que subió un NFT, su obra, y depende de la plataforma con la que opere, el artista argentino hizo la venta, el suizo ya pagó, pero el dinero no lo tiene el artista, hasta que no se confirma el 100% de la operación. Lo mismo nos pasa cuando compramos en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, ¿no? Que nos pasa de que el dinero queda retenido y hasta que no confirmás que te llegó el producto y está todo ok, no se liberan los fondos para el vendedor. Entonces lo que blockchain, NFT, todo este nuevo ecosistema digital lo que trae son
la posibilidad de verificar la escasez, la posibilidad de verificar quién está detrás, quién está por atrás de eso. Y como vos dijiste, esa famosa provenance, esa famosa proveniencia, que por primera vez, si empezamos a registrar las obras físicas desde ahora en adelante, quiénes son los propietarios, va a ser muy fácil después comprobar eso porque está registrado, cuando hoy la provenance no es, por más que vos me cuentes y que es algo que sucede, ¿no? Que en otros países es una exigencia la provenance, tenemos en la sala peritos calígrafos, sabemos que los documentos se adulteran, sabemos que las firmas se adulteran, y pasa lo mismo que con las obras de arte. Pueden ser falsificaciones. Entonces, el tema de la falsificación hoy ya está en el mundo digital, y hay gente diciendo que la Mona Lisa es de ellos. Después te lo dejo para vos, para que lo Sí, porque ese es un tema que me obsesiona también. Pero, a ver, vos ahí me das pie para la otra pregunta, que es, ¿quién legitima las obras que están publicadas? Bueno, hay plataformas, estamos hablando de criptoarte, ¿no? De todos estos artistas digitales que pueden subir. Hay plataformas que son curadas, o sea que la estructura del negocio contempla curaduría sobre lo que está expuesto. Entonces ahí el artista, como en el sistema tradicional, tiene que poner a disposición de alguien que va a evaluar el contenido y va a decir sí, lo vamos a publicar, como una galería te acepta para representarte o para vender tus obras. Y hay plataformas absolutamente masivas donde cualquiera puede poner lo que quiera, y la categoría, no la categoría, el nivel de conocimiento sobre el mundo de arte del comprador es absolutamente diferente en una plataforma que en la otra, ¿no? Entonces, por detrás del NFT tenemos que estar curadores, tenemos que estar peritos, tiene que haber contables, tiene que haber economistas, tiene que haber toda una cadena de validación, porque si eso se va a comprar y se va a vender es una transacción económica, y eso tiene que seguir cuáles reglas. Entonces hay toda lo dijo Alfredo al inicio, ¿no? No hay jurisprudencia para nada, están corriendo atrás, creando jurisprudencia, o sea, intentando crear jurisprudencia sobre la marcha, ¿sí? Y sobre los derechos de autor, no significa de que el artista cuando dispone, una de las recomendaciones de un centro de leyes de Art Law de Estados Unidos, lo leí ayer, una de las recomendaciones fue, para los artistas, ¿no? Lean la letra chica de la plataforma que están usando, porque en algunas de esas letras chicas ya hay una cesión de derechos de autor sobre la obra que están colocando. ¿Sí? Eso me parece importante, y aparte aprovecho para responder una pregunta que llegó, porque acá, lógicamente, igual que en Internet, ¿no es cierto? Al principio se pensó que Internet era un lugar de libre expresión, y donde... No. Los derechos de autor siguen existiendo y se sigue respetando. De hecho pasó con la música, y después vino Spotify, y después vino con las películas, y llegó Netflix. O sea, nosotros estamos pagando por esto. En realidad lo que estamos pagando es una parte a estas empresas, pero también una parte a los productores de esas obras. Y había una pregunta sobre un tema de los eSports, y sí, lógicamente, yo creo que hay un problema. Estoy respondiendo puntualmente a esa pregunta. Siempre hay que respetar el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Nosotros no, esto no es fuera de la ley, ¿no es cierto? Un bill de inmunidad. Así que aprovechaba para responder esa pregunta. Sí, si querés, Gustavo, con tu pregunta. Ya estoy finalizando con el ejemplo, ¿no? Porque en las puntas de la transacción, y ahí Gabriel puede aportar también, hay personas físicas que están en determinadas jurisprudencias, en determinadas legislaciones que tienen que respetar. Entonces, si voy a comprar criptomonedas, la estoy comprando en un país determinado, estoy transfiriendo de mi banco a una cuenta para comprar, entonces eso también, digamos, de alguna manera, ese anonimato que se dice que tiene el mundo cripto no es tan anónimo. Lo que pasa es que no hay un consenso todavía de cómo legislarlo, ¿no? Solo para mencionar el último ejemplo de algo que me pareció disruptivo dentro de la creación de obras de arte digital, mostré a Kevin a Bosch antes. Esta obra fue vendida en 2020, mucho antes de que surgieran todos los titulares, donde es una obra de arte que tiene muchas capas, y yo puedo ser dueño de una capa, de 2, de 3, de 4, de la principal o no. El artista digital que la creó, la configuró para que esas capas se vayan modificando de acuerdo a la cotización del Bitcoin día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto.
O sea, que estoy comprando una obra digital, una obra de arte digital, soy propietario de ella, es una obra absolutamente dinámica que todo el tiempo va cambiando. En este contrato inteligente, que es donde se deja donde se registra el NFT, el artista decide todas estas características. Cuándo se va a modificar, cómo se va a modificar, si es posible venderlo. Y tocaste un tema muy importante, José. La posibilidad por primera vez de que un artista pueda cobrar el derecho de secuencia de cada vez que esa obra se revende. Entonces, realmente el NFT... El famoso Sí. droit de suite. El droit de suite, que es como se lo conoce, no es por hacer una palabra en francés, pero en todo el mundo se lo conoce como el droit de suite, que siempre el problema ha sido cómo percibirlo, muy difícil de cobrar. Exactamente. Entonces, a partir de la posibilidad de la popularización del NFT, hoy todos usamos Internet y no tenemos que saber qué pasa por detrás. Lo dijo Gabriel con la vajilla. No tenemos que saber. Antes de Gabriel, un comentario. De hecho, Beeple, cuando vende los Everyday, los primeros 5.000 días, se reservó un 10% de las ventas futuras que se hagan de ese NFT. Lo que yo quería... o sea, fíjense que es interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que ya la primera venta fue de casi 70 millones de dólares, como vos bien dijiste, en moneda Ether. Y lo que yo quería mostrarle, porque vos hablaste y me diste el pie y yo estuve... Este es un tema que a mí de alguna manera me preocupa y que me parece que le quita un poco de seriedad al tema y me gustaría que me lo explique. Todos sabemos que la Gioconda fue hecha por un fantástico artista del 1500 que se llama Terence Eden. Esto lo sabemos todos, digamos. Entonces, acá lo tenemos, fíjense que este es un marketplace bastante conocido y fíjense que esto está registrado en blockchain. Entonces, en blockchain, para blockchain, la Gioconda es de este señor. Y ahí quiero que me ilustren un poco. Ahí, bueno, Gabriel, si querés presentar, sí. responde y ahí hablas de los oráculos Sí. y ahí volvemos al tema. Sí. Dale. Sí, primero también le quería responder, no me acuerdo quién era, que justamente estaba hablando de los sistemas de regalías y eso. Recuerden que cuando expliqué el tema de las capas, una de las capas que está asociada a los metadatos y a los archivos es las licencias. Entonces, así como mostraba Gustavo que esa obra se iba como deployando, iba modificando en virtud de datos que recoge de algún lugar, dentro de este smart contract, que es este RC721, se establecen el formato de cómo se van a cobrar las licencias. Entonces se automatiza, por así decir, cómo es que cómo van a ir cobrando las partes. Igual eso va a diferir si la obra se publica en un marketplace en donde una persona pone unos fondos, o sea, imagínense una subasta, dice, se vende en $100.000 Tether, alguna moneda digital. Si se va a vender ahí, no hay problema, automáticamente el contrato inteligente lo va a reconocer y se le va a establecer respecto a lo que se verificó en las licencias, un sistema de pagos está predefinido. Pero si yo lo vendo, por ejemplo, si yo lo tengo y se lo vendo P2P, o sea, de persona a persona, a Gustavo, o se lo transfiero, le digo, te lo regalo, ahí no se va a dar eso, ¿sí? Entonces, muchas veces esos sistemas de licencia son medios relativos. Tal vez si hubo un contrato que yo oculté con Gustavo, en donde establecí cuál era el valor de esa venta, ahí se tendrán que establecer el pago de regalías. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco las cosas son 100% automatizadas, son automatizables, ¿sí? Es un avance, es un gran avance. Y hay dificultades que se van originando. Acá lo que hay que hacer es un aprovechamiento de estas capas y de toda la infraestructura que hay en el mundo del arte. No hay agentes viejos o modernos en el mundo del arte. Se tendrán que adaptar algunas cosas, pero en el fondo siguen haciendo lo mismo. O sea, Gustavo va a seguir haciendo lo mismo de lo que hacía antes de blockchain, pero aprovechando las herramientas para que esa obra tenga un valor adicional por todo lo que
los sistemas de curaduría, de verificación, de registro, de absolutamente todo, le van a ir agregando. Entonces se va creando una infraestructura. Todo esto crea un valor adicional en esa obra y también crea un valor adicional en las plataformas, porque las plataformas también se van a nutrir de lo que se denomina oráculos. Los oráculos dentro de blockchain es cómo ingresa información del mundo exterior o cómo ingresan validadores a mejorar o a certificar o a Legitimar. darle un valor extra, una autenticidad previa. Entonces, uno podría perfectamente, después yo les voy a explicar muy por encima qué es lo que hacemos en la plataforma, en qué estadio está también, pero en el fondo es fundamental todo el tema de la vinculación off-chain y on-chain, y todo eso es posible gracias también a todas estas cualidades y estas cajas de herramientas y esta carcasa que aporta NFT. El tema es que hay que apoyarla y hay que aprovecharla al máximo, hay que exprimirlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy parte de una plataforma que se llama Tokenizart, que lo que hace es tokenización de activos físicos, ¿sí? Entonces ahí nos metimos en un lío mayúsculo. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando todo es digital, es más fácil, queda todo dentro de la misma bolsa y no hay problema. Pero acá nos quisimos meter, ¿no?, en este berenjenal, donde hay mayores dificultades. Entonces necesito el aporte de oráculos, de verificadores del mundo exterior. Nosotros aprovechamos todas estas herramientas de IPFS y sistemas de presunciones y cargas probatorias. Yo ahora les voy a mostrar qué es. Voy a ver si puedo compartir. Les quería mostrar. Un oráculo, para decirlo, mientras vos buscás un oráculo, para decirlo de alguna manera, aunque suene un poco feo, pero es Gustavo, ¿no es cierto? Gustavo es perito Claro, de arte. exactamente. Entonces Gustavo puede perfectamente certificar, y esa certificación, entiendo, se puede subir también a la blockchain. Se Exactamente. sube, y también para mí como profesional es una garantía, porque un gran riesgo que tenemos todos los profesionales es que lo que uno imprimió y firmó pueda ser adulterado, pueda ser modificado. Entonces es un doble control de verificación. Si yo conseguí subir no tiene que ser todo público, puede ser de punto a punto privado. Yo subí una copia digital de lo que yo entregué en físico, lo subí a blockchain, y si 10 años después aparece un caso judicial, me citan diciendo, bueno, pero acá está su peritaje, donde yo voy a poder comprobar si ese impreso tiene relación con lo que se subió hace 10 años atrás. Entonces, ahí, tanto para el cliente como para el profesional, es una garantía, y por eso Price, Ernst & Young, todas las certificadoras están usando blockchain precisamente también para evitar este tipo de manipulación fraudulenta. Exactamente. Bueno, lo que le quería mostrar es esto, justamente. Nosotros lo que tenemos es un sistema que funciona, o sea, yo aparte de emprendedor y metido en el mundo de blockchain, también soy abogado. Entonces me metí mucho con todo lo que es los sistemas de carga probatoria dinámica, ¿no? Y verificación, y los que son las pruebas iure de iure, iure tantum, cuáles admiten prueba en contrario, no. Entonces, hablando un poco de qué pasó con esa obra de la Gioconda, ¿no? Acá lo que nosotros hacemos, por así decir, es tratar de incluir la mayor cantidad de pruebas a favor del artista, a favor del que está tokenizando, a favor del dueño, con sistemas de presunciones y de cargas probatorias. Nosotros lo que hacemos es proporcionamos a quien quiera tokenizar una obra que puede ser propia, o sea, puede ser artista, puede ser alguien que la tiene, una identidad única, tanto física como digital. Lo que hacemos es unir o hacer interactuar un chip NFC. NFC es Near Field Communication, o sea, lo que necesitan es interactuar
como la tarjeta sube a menos de 10 centímetros y tiene un sistema, no voy a explicar demasiado, pueden entrar a la página, lo verifican. La idea es que ese chip esté asociado a una identidad de blockchain y que este chip está recubierto por una etiqueta void, que es autodestructible, que cuando se saca, aparece la palabra void como que pierde valor. Y al margen de todo esto, nosotros incorporamos firma digital, sistemas de oráculos con Gustavo, estamos también abiertos a la posibilidad de otra gente que quiera participar, y vamos ampliando herramientas de verificabilidad y de identidad. Entonces, buscamos que haya diferentes grados de autenticidad, pero tampoco vamos a los artistas solamente a los súper profesionales. Entonces, tratamos de generar un producto al que pueda acceder un artista hobbyista y que lo podamos ir customizando y agregarle elementos en la medida que lo necesiten. Entonces, lo que sería artistas súper profesionales, Gustavo y otros validadores, que son oráculos, que certifican información off-chain, que esa obra es de quien dice ser, que ese es el propietario, a una obra en particular física y que después hay una vinculación a cuál es la wallet, o sea, cuál es el dueño que tiene esa obra, se le pueden meter más metadatos. O sea, pero es fantástico porque la obra va a tener su ciclo de vida. Va a pasar de dueño a dueño, puede ser prestada para una exposición. Digitalmente se le va subiendo toda esa información que está asociada a ese chip que está pegado en la obra. Por lo tanto, la obra, toda su vida está acompañada en esa información digital. Entonces, en 2 años se hace una lectura de ese chip y la información que va a traer es una información actualizada. Puede traer información actualizada del artista, puede traer información de mercado, puede traer información de cuánto vale esa obra actualmente, dónde fue vendida, independientemente de traer un certificado de autenticidad, un peritaje, un informe de conservación y restauración, si la obra sufrió un daño, fue restaurada. Toda esa información se va cargando en el chip y tiene la posibilidad de ser verificada a través de blockchain. Exactamente, y aparte nosotros le metemos otras herramientas como son sistemas de escrow, para que esa obra también poder darle una liquidez diferente. O sea, una persona demostrando que esa obra es suya podría, por ejemplo, garantizar un alquiler, podría garantizar el descuento de una factura, un cheque de pago diferido, o sea, podría utilizarlo como colateral a través de un bien que naturalmente es ilíquido. Todos estos elementos adicionales que verifican que esta obra es de José y que tiene todas estas certificaciones, las irá incrementando José en la medida en que tenga necesidad de hacerlo. O sea, no es que las obras que estén publicadas en mi plataforma no van a tener ningún problema, porque podría pasar perfectamente lo que le pasó a Verizán, que venga una persona, no le adjunte ninguna documentación original, saque una foto, yo le venda el kit, que yo les mostré, que es, es un chip que se pega atrás de la obra, hay una etiqueta void, es un certificado de autenticidad, en realidad es un disuasivo. Se puede verificar en la cadena de bloques, cuando uno se acerca, y todo esto, hay un kit bien fácil de entender y de utilizar, customizado para el artista, para lo que necesita. Pero en realidad lo que quiero decir es que no es que nadie va a poder disuadir esto, pero después el comprador va, en virtud de qué es lo que está pagando y con quién trata, va a pedir mayor carga probatoria. Esa carga probatoria dinámica, nosotros estamos dejando que el artista, el dueño, el galerista, quien lo quiera,
le pueda ir agregando valor Total. y que esto le redunde en beneficios. ¿Por qué? Porque las herramientas son herramientas, no es que son buenas o malas. O sea, la motosierra es buenísima para cortar árbol, pero si se la das a Jason, te va a matar un par de tipos, ¿no? Entonces, son herramientas lo que nosotros construimos. El valor se lo va a dar el artista, se lo va a dar Gustavo, se lo van a dar los curadores, se lo van a dar certificadores. No es más ni menos que eso. Entonces, los NFT es realmente una mejora importante en la forma en que manejamos la propiedad de los bienes, porque hacen que sean fácilmente transferibles, se simplifica el proceso de creación de propiedad y de prueba. Entonces, una de las cosas que estaba faltando era, por un lado, dónde se alojaba la obra o los archivos, que se resuelve con este IPFS, y después lo otro que falta y que hay que ir incorporándole, y eso tendrá que ver cada persona en particular, es cómo le añade validaciones off-chain o de oráculos que verifiquen y validan y certifiquen que la obra es de quien dice ser y que está en el estado en el que está, y le dará una evaluación. No muy diferente al mercado tradicional. Exactamente, O sea, en el mercado no cambia, es tradicional una tenemos herramienta más. compradores que van a buscar todas las informaciones posibles, y tenemos compradores que están buscando, tipo búsqueda del tesoro, pagar barato una obra de un artista súper famoso, ¿no? Y tomar riesgo. Entonces, en el mercado, en lo digital, está pasando exactamente lo mismo. Lo que puedo confesar que está sucediendo, y sobre todo desde el año 2020, desde cuando todos nos volcamos a lo digital por obligación, es que hay un mayor conocimiento general del comprador, del coleccionista, donde hoy nos están llegando solicitudes de peritaje sobre obras que ya están certificadas por fundaciones, asociaciones, donde el cliente dice, sí, está certificada, pero yo también quiero una comprobación técnica científica. Eso es inédito. Es una corriente internacional, ¿no? Es que nos está pasando solo a nosotros, al contrario. América Latina siempre viene un poco atrás, ¿no? Porque somos un porcentaje marginal del mercado de arte. Pero entonces hay un comprador más ávido de información, sabiendo que todo puede ser falsificable, entonces va a tratar de buscar, como cuando vamos a comprar una casa, hacer todas las averiguaciones pertinentes para antes de hacer la transferencia del dinero. Básicamente es lo mismo. Hay una pregunta que me parece muy buena y que dice, ¿por dónde aconsejan empezar a un artista? ¿Por dónde empezar con este nuevo mundo virtual, este nuevo mundo de blockchain? De mi parte, básicamente que mantenga lo que debería ser necesario para el mercado tradicional, o sea que tiene que ver con cómo legitimar su obra, cómo hacer una obra de calidad y cómo rodearla de legitimación a través de, que eso es algo que es inevitable, el trabajo de la galería de arte o el marchand, que es el que termina validando que ese trabajo realmente en el colectivo es importante. Y en simultáneo comenzar a averiguar, por ejemplo, lo que acaba de presentar Gabriel. Bueno, estás produciendo arte, asegúrate de identificarlo correctamente y dedica parte de tu inversión a ponerle una etiqueta con un chip, con información diciendo esta obra es mía, estas son las características técnicas. Al vendedor que se la vendas va a tener más garantías que si se la vendes sin ningún tipo de identificación. Y en el mundo de los NFT, leer la letra chica de cada plataforma. Hay plataformas que son muy caras de operar, pero ofrecen determinadas garantías. Y estamos en un momento de mucho cambio, o sea que realmente requiere, el artista que quiere ponerse en el mundo NFT, requiere que empiece un poco a estudiar bien antes de hacer sus movimientos, porque hacer un movimiento, colocar tu obra en una plataforma que después no solo no te da garantías, sino que opera con una criptomoneda que después nadie la quiere, entonces pues, cada plataforma opera con un tipo de moneda de intercambio, ¿no? O sea, acepta Mercado Pago, no acepta, o sea, las plataformas son eso, con qué monedas están operando. Entonces, hay muchos foros, hay muchos blogs, hay muchos videos en YouTube de artistas que ya pusieron obras en NFT que cuentan su historia, y ellos son más indicados para orientar, por lo menos esta es mi opinión para
para la persona que preguntó. No sé vos, Gabriel. Sí, yo en realidad no para ser autobombo ni nada, pero justamente fue uno de los temas que Gustavo, cuando empezamos a hablar, me indagaba. Nosotros somos muy como de línea blanca, tratamos de no hacerlos rehén. Nosotros tratamos de darle herramientas y dejamos que después puedan hacer lo que quieran con la obra. O sea, tenemos un marketplace que lo estamos terminando de desarrollar y estamos creando una infraestructura en donde tratamos de darle lo mejor al artista o al que va a utilizar la obra y hacerlo libre. O sea, le damos un producto customizado, le damos un producto para gente que arranca con algo básico, a esa persona que quería ver de dónde empezaba, que me escriba y le vamos a preparar un kit de regalo, si quiere, como para que vea. Pero la idea no es tener gente de rehén. Nosotros queremos que vayan dándole valor, que aprovechen la plataforma, que nos den más ideas. No, la idea ni siquiera es cobrar regalías, salvo que se venda dentro de nuestra plataforma, dejar que se pueda publicar en cualquier otra plataforma. Nosotros, es más, dejamos todo para que la gente pueda migrar y publicarlo en muchas plataformas al mismo tiempo, que pueda incluso venderlo de una forma que se llama P2P, o sea, de persona a persona. Tratamos de simplificar al máximo, abaratar los costos, que puedan tenerlo en su wallet, que lo puedan transferir. Pensamos en el artista hobbyista, pensamos en el profesional. Así que bueno, estoy también escuchando a ver qué es lo que quiere el artista, lo que quiere el galerista, lo que le interesa a la gente que le da valor al mundo del arte. Muchas gracias. Yo, para ir terminando, les quería comentar algunas cositas que estuve investigando y que me parecen muy interesantes, porque la verdad, a mí me llamó mucho la atención la venta que hizo Christie sobre la obra de Beeple, que ya sabemos que la compró un fondo que se dedica a... Pero fíjense, estos son los términos y condiciones de Christie, que ahora ha agregado un anexo específico para todo lo que sea estas obras, estas ventas en NFT. Y la verdad es que me parece muy interesante, porque ustedes imagínense que alguien decidió invertir el equivalente en moneda Ether a casi 70 millones de dólares, y fíjense lo que le dice Christie. Primero, usted reconoce que nosotros no garantizamos que usted va a tener acceso, va a poder recibir, acceder o ver el lote o el activo digital. No tenemos ninguna aplicación, no proveemos ninguna aplicación, no es un servicio que le permita verlo, acceder, recibirlo. Y después lo que me parece más interesante, fíjense el punto F. Usted reconoce una representación de que hay una incertidumbre sustancial en la caracterización de los NFT y otros activos digitales bajo la ley aplicable, que agrego yo, es la ley de Nueva York. O sea que en definitiva lo que le están vendiendo hoy por hoy es nada. Una ilusión. Es una ilusión. Es alguien que está pensando que, y yo creo que es, digamos, básicamente es una inversión a futuro de que esto va a tomar valor. Bajo derecho argentino, el tema es muy interesante también. Nosotros tenemos un nuevo Código Civil y Comercial, nuevo, del año 2015, ya casi va a cumplir 6 años. Y es muy interesante porque esta transacción, este tipo de transacción, no enmarca dentro de ningún contrato innominado. Fíjese que para que haya compraventa, ¿qué es la compraventa? Es como una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa contra el pago en dinero. Ahora bien, ¿qué son las cosas? Son los bienes materiales. Y acá estamos hablando, en el caso de Beeple, de un bien que es inmaterial. A lo sumo es una cesión de derechos. Uno puede decir, bueno, es una permuta. De hecho, hoy por hoy, hay permutas, hay barrios cerrados que están vendiendo lotes en Bitcoin. Esto es válido. Sí, es absolutamente válido. Es una permuta.
pero yo estoy cambiando un bien material, que es una cosa, por otra cosa, que son los bitcoins, que no son moneda de curso legal. Entonces, bueno, esto está generando ruido. Hablábamos con Gabriel. Gabriel me decía, yo encontré un proyecto que es de diciembre del año pasado, que trata de un proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Diputados, que trata de regular en forma integral todo este tema de los activos digitales, no solamente del arte. Es un proyecto que si uno lo lee sin mucho conocimiento del tema, como en mi caso, le parece que está bastante completo, y Gabriel me decía, no, mirá, tened cuidado porque la verdad hay cosas que hay que mejorar. Bueno, como siempre, o sea, nosotros estamos partiendo de algo, blockchain es algo que se quiere mundial, descentralizado, donde todo está en todos lados, y acá le estamos poniendo reglas, o sea, algo que no acepta reglas, estamos tratando de poner reglas, pero como dicen los ingleses, retomo algo que escuché en algún podcast, hay que esperar que el polvo se asiente, ¿no? O sea, esto ha levantado mucha polvareda, pero insisto, puede estar muy bueno, puede ser el negocio del futuro. Yo creo que esto, básicamente, Gustavo decía en algún momento, yo compro una partecita de Andy Warhol y ahí Mecenas me permite a partir de $1000 decir que yo soy propietario de un milímetro cuadrado de una obra de Andy Warhol. Bueno, evidentemente esto es especulativo, o sea, no tiene que ver con el arte tradicional que yo tengo atrás mío, que todos los días mientras desayuno disfruto viéndolo. Acá lo que estoy esperando, tengo algo que no tengo, porque en realidad lo tiene otra persona, posiblemente en un depósito, como decía Gustavo, en Ginebra, que de hecho, si no lo saben, Ginebra es el lugar donde hay mayor cantidad de obras de arte del mundo. No se vayan a creer que son el Museo del Louvre u otros. Las grandes piezas están ahí, guardadas bajo condiciones de seguridad extrema. Y yo tengo algo de eso que espero que la cotización de Andy Warhol el año que viene suba. Es puramente especulativo. Bueno, en fin, yo no sé si alguien quiere... y había una pregunta sobre el derecho del consumidor. Si el derecho del consumidor trata de ser esencial, ya, ¿qué aplicaría si me embroman, por decirlo de alguna manera? Sí, las normas de derecho del consumidor son territoriales, pero esto está descentralizado. Entonces, bueno, vas a saber cómo hago yo para demandar a alguien que está en otro ahí país. depende, José. Ahí, por ejemplo, en tema de arte digital, dependería cómo se hace la transacción. Si se hace a través de un marketplace, o sea, si uno está comprando con cripto a través del marketplace, muchas veces ese marketplace está en algún lugar que es crypto-friendly, por así decir, Malta, una cosa así. Entonces, vos lo estás comprando bajo las condiciones que ellos te dan. Entonces el tema de territorialidad es medio relativo. Pero ¿qué pasa? Vos también podés hacer una transacción incluso de un NFT puramente digital P2P, porque yo podría lo tengo alojado en una wallet y te lo vendo a vos, y si los dos tenemos un KYC dentro de una plataforma o podemos verificar o hacer un contrato, dentro de nuestra plataforma también la idea es que hayan modelos de contrato de compraventa con firma digital, ¿sí? Entonces, se firma entre las partes, e incluso puede haber un escrow, un validador, un certificador, alguien que esté en el medio, se pagan impuestos, se puede hacer todo. Lo puedes hacer, o sea, es P2P, son las reglas de los dos, las reglas las ponen las partes. Ahí perfectamente podrías entrar, o sea, como consumidor que querés comprar ese producto, le podrías decir al otro, te lo compro, pero P2P, y hacemos un contrato con firma digital. Entonces, ahí lo podrías iniciar lo que quieras, y aparte le podés pedir todas las validaciones que quieras, o podés dejarlo en escrow, en sistema de garantía, hasta la entrega, porque cuando hay arte físico no es automatizado. O sea, en un contrato inteligente en donde uno paga con Ether o alguna moneda, una stablecoin, en el momento en el que se deposita, si hubiese una subasta, esos fondos van a parar al vendedor y en forma instantánea se pasa la obra a la wallet del comprador. Cuando hay arte físico es diferente, porque el momento de pago puede ser o inicial o puede ser diferido. Entonces, la obra podría quedar, el NFT o los fondos, depende cómo arreglen las partes, podría quedar en escrow
en un sistema de garantía inmovilizado, que nosotros es una de las cosas que tenemos ahí. Tenemos una plataforma asociada en donde, bueno, ahí soy parte también, pero que facilita todos estos sistemas de venta y proporciona garantía a todo tipo de transacciones. Entonces, ahí se podría dejar alojada o los fondos con los que se pagan o el mismo NFT. Entonces, se podría entregar la propiedad digital, que es lo que va a dar veracidad de quién es el dueño, y la posesión se podría fijar por escrito hacia dónde va. Entonces, las partes siguen teniendo autonomía de voluntad y pueden hacerlo legal y pueden incluir que la jurisdicción es argentina, o sea, todo depende de cómo es que se haga. Lo que pasa es que los NFT están muy armados, lo que uno ve generalmente, que todo se compra, se paga o se hace en forma automática a través de marketplace que están en donde sea. Por ejemplo, OpenSea, que es un marketplace que abarca incluso los que nosotros hacemos, dejamos que la gente lo pueda transar en OpenSea. Lo que pasa es que una cosa es cómo transás la propiedad digital y después otra es cómo se entrega físicamente, porque también hay todo un tema de cómo se exportan, como hay un procedimiento, hay una ley, hay una reglamentación, todas estas cosas también van a requerir, en su momento yo hablé con José para que nos ayude justamente con eso, y también estamos abiertos a gente que está metido en ese mundo de las exportaciones y que aproveche todo esto para validarlo. Ahí, José. Sí, siendo las 8:30, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Sí. Gustavo, no sé si querés decir alguna última palabra. Era para cerrar, me parece que el polvo va a bajar. Hoy NFT, criptoarte no representa una inversión, es una troca, es un intercambio de cosas, ¿no? No representa una inversión, pero no podemos permitir que eso nos tape lo espectacular de la tecnología que hoy está permitiendo, por ejemplo, compra y venta de obras de arte internacionalmente con verificación de fondos para evitar el lavado de dinero. Hay plataformas que están debidamente registradas. ¿Querés comprar una obra de arte? Bueno, ¿de dónde sacaste el dinero? No importa de qué país quieras poner la plata. Hay verificación, entonces hay todo un universo que está gestándose desde hace varios años y funcionando y consolidándose. Ahora viene esta burbuja enorme de especulación que viene más del mundo cripto, que en algún momento eso va a explotar en ese sentido y va a quedar lo que funcione, y nos va a atravesar, como hoy nos está atravesando las criptomonedas, en mayor o menor medida, en todo el mundo nos van a atravesar los NFT. Así que solo era eso. Perfecto. Me están preguntando, ya para terminar, el encuentro está siendo grabado y entiendo, no sé, Alfredo, si lo vamos a subir al sitio de Deseade o va a estar en YouTube. Y también no sé si hay... Perfecto, y gracias. Y no sé si hay algún curso futuro para hacer alguna invitación, Delfina, no sé si hay algo que vos nos puedas agregar. No está armado todavía, pero la idea era armar un curso corto sobre esto, sí. Perfecto, bueno, dejamos entonces planteado creo que los que no somos expertos en el tema necesitamos por lo menos ver 2 o 3 veces la charla para poder terminar. Yo a los que hicieron preguntas también les quiero decir que me escriban, me llamen, les doy mi WhatsApp, o sea, como quieran, ¿no? Con Gustavo también, o sea, cualquier duda, ahí vi cómo es que se puede comprar, cómo se puede pagar, cómo se puede hacer en vida, cuánto cuestan las cosas. Les puedo dar una idea de qué es lo que pueden hacer, cuáles son las plataformas seguras. Ahí vi un par de preguntas, pero para no contestar a cada uno esas preguntas particulares, cuando quieran, en serio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por aguantarnos hasta casi 1 hora y media. Se hizo un poquito largo, pero creo que el tema meritaba este enfoque. Muchas gracias, dale. Seguimos en contacto, que sigan bien, cuídense mucho y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias por saludos, gracias a todos. Gracias por la invitación. Estaban preguntando por los mails o por algún...
pongo el mío ahí. Pon el tuyo, Gustavo. Sí. Que también, si José, podés. vos si mandás ahí, Por- a ver, yo pongo, Ah. yo voy a poner uno mío personal, a ver, así ya me pueden escribir. Sí, escriban, nada. Lo que no sabemos lo investigamos un poco y respondemos. Los mails Dale, están buenísimo. llegando por el chat, ¿eh? Les aviso a los interesados en el chat. Ya Gustavo subió el suyo. Y Dale. Gabriel está haciendo lo propio. Dale. Me Bueno, faltan gracias. letras. Buenísimo. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Muchas Bueno, gracias, chao. buenas noches. Chao, chao.